A los 40 años, Patricia nunca imaginó que se encontraría atrapada en un matrimonio de 2 décadas que se asemejaba más a una prisión que a un refugio de amor. Su marido, Roberto, trabajaba como asistente en un ancianato, lo que parecía irónico dada su obsesión por la juventud. Cada día él regresaba a casa con una expresión de desagrado, como si el contacto con los ancianos le recordara constantemente el inevitable paso del tiempo, y eso lo molestaba muchísimo. Mientras tanto, Patricia trataba de mantener su hogar acogedor y de arreglarse lo más que podía para él, pero sentía, muy dentro de ella, que estaba perdiendo la batalla contra sus insaciables expectativas. Roberto siempre había sido un hombre activo. No obstante, con los años, ahora a los 40, su obsesión por la juventud se había vuelto enfermiza. Se pasaba horas en el gimnasio, seguía dietas estrictas y se sometía a tratamientos estéticos para mantener una apariencia juvenil. Observaba a Patricia con ojos críticos, notando cada pequeña línea o signo de envejecimiento en su rostro. Ella se sentía constantemente evaluada y nunca a la altura de sus estándares imposibles. A pesar de sus esfuerzos, no podía evitar sentirse vieja a su lado. Uno de los rituales más crueles que Roberto le imponía era el baño de hielo. «Es por tu bien», decía con una frialdad que contradecía sus palabras. La obligaba a sumergirse en una tina llena de hielo, asegurando que esto mejoraría la tersura y lozanía de su piel. Al principio, Patricia soportaba en silencio, con la esperanza de que esto le devolviera el cariño y la atención hacia ella que tanto anhelaba. Sin embargo, cada baño era una tortura, y su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino también por el temor de no ser suficiente para él. Se sentía como un objeto, una muñeca que debía mantener una apariencia perfecta para satisfacer sus exigencias. La vida con Roberto era una constante carrera para cumplir con sus exigencias. Se levantaba antes del amanecer para hacer ejercicio y le exigía que lo acompañara, insistiendo en que salieran a trotar todas las mañanas. Y aunque no tuviera fuerzas ni ganas, la obligaba a seguirle. A veces Patricia solo quería quedarse calientita en la cama, que la abrazara, o levantarse a tomar una taza de café bien caliente sentados en la terraza, contemplando el alba, y romper esa rutina tan marcada en su lucha por no envejecer. Pero sabía que esto era sencillamente imposible con él. ¿Quién aguantaría sus tormentosos regaños si contradecía alguna de sus órdenes? Es cierto que correr había sido su pasión, pero con el tiempo se convirtió en una carga bajo la presión de Roberto. Cada vez que se quedaba atrás, sentía su mirada de desaprobación clavada en ella. Era como si cada paso que daba fuera un reflejo de su fracaso para alcanzar sus expectativas. Su amor por el deporte se desvanecía lentamente, reemplazado por un miedo constante a no ser lo suficientemente buena. Además de eso, la culpa, el remordimiento de no complacerlo, de no poder verse mucho más joven para él, sumaban sentimientos que la hacían seguirlo en todos sus dictámenes, incluso dentro de esa bañera tan fría que la hacía deambular entre la tortura física y emocional, al consentir ella misma en estas prácticas con tal de lograr retardar lo más posible su reloj biológico, en un desesperado intento por verlo o hacerlo feliz, tal como pensaba en esos días. Las dietas de Roberto eran rigurosas y la dejaban débil y sin energía. Todo debía ser planificado con antelación, calculando calorías y porcentajes de grasa en porciones bien definidas. Así que cada comida se convertía en un examen de voluntad, donde cualquier desliz era castigado con severas críticas. Y esto solo significaba una cosa: nunca se divertían comiendo algo fuera de lo planeado. Los alimentos prohibidos ya eran muchos, y no le permitía tampoco cocinar ciertos manjares o exquisiteces, alegando que les harían subir de peso o perder la definición del abdomen. Le pedía llevar un registro escrito de todo, y en las noches la obligaba a darle masajes especiales en su rostro, cuello y abdomen con diferentes cremas, y también tenía que aplicárselas ella misma, aunque estuviese cayéndose de sueño y no quisiera hacerlo. De esta forma, Patricia se sentía atrapada en una espiral de agotamiento y desesperación,
intentando seguirle el ritmo sin perderse a sí misma en el proceso. Sus quejas eran recibidas con desprecio y recriminaciones. «Deja las tonterías, es por tu propio bien», decía Roberto, como si su crueldad fuera una muestra de amor. La presión era constante y cada día se sentía más débil y menos capaz de resistir. Su cuerpo y su espíritu estaban quebrantados, pero aún así se aferraba a la esperanza de que algún día él reconociera sus esfuerzos. Una mañana, como de costumbre, Patricia salió a trotar con Roberto. No tenía ganas, pero sabía que quejarse solo empeoraría las cosas. A medida que corrían, el cansancio se acumulaba en su cuerpo. Sentía que sus piernas no podían seguir adelante y su respiración se volvía cada vez más pesada. Finalmente se detuvo, doblándose sobre sus rodillas para recuperar el aliento. Roberto, al darse cuenta de que su esposa se había quedado atrás, se dio la vuelta y vino hacia ella, no para ayudarla, sino para recriminarla. «Eres una floja», dijo con rabia. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro y Patricia se desvaneció. Despertó en el hospital con la vista borrosa y el cuerpo débil. Los médicos le dijeron que había colapsado por agotamiento y deshidratación. Se sintió aliviada por estar lejos de la opresión de Roberto, aunque fuera temporalmente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su tranquilidad se viera interrumpida. Roberto, preocupado por las apariencias, se mostró atento ante los médicos y enfermeras. Fue, en ese momento, cuando él conoció a una joven enfermera de 25 años, cuya belleza y juventud parecieron capturar su interés de inmediato. La enfermera, de nombre Lorenza, era una joven encantadora y amable. Cuando visitaba a Patricia, siempre tenía una sonrisa y palabras de aliento. Sin embargo, no podía evitar notar la forma como Roberto la miraba, con una mezcla de admiración y deseo. Un día, mientras Patricia descansaba, la escuchó preguntarle a Roberto por su salud. «Es mi madre», le respondió él sin pestañear, lo que la dejó helada. Luego la invitó a tomar un café y ella aceptó, aparentemente sin sospechar nada. Finalmente, llegó el día cuando dieron de alta a Patricia del hospital. Notó que Roberto no fue a buscarla, pero supuso que solo estaba de mal humor, así que salió del recinto hospitalario con una mezcla de alivio y temor, sabiendo que regresaba a una casa que ya no sentía como un hogar. Al cruzar la puerta, se enfrentó a la frialdad de Roberto, exhalada en el aire, quien no perdió tiempo en expresar su deseo de separarse. «Necesito una vida nueva, con alguien que me siga el ritmo», dijo, su voz dura y sin compasión. La petición de divorcio fue un golpe devastador. Roberto la llamó vieja sin ningún remordimiento y le ofreció la casa completa a cambio de facilitar el trámite. Patricia aceptó su propuesta de divorcio con lágrimas en los ojos, comprendiendo que el amor no acepta litigios, mientras él empacaba sus cosas y se marchaba para comenzar su nueva vida con Lorenza, la joven y voluptuosa enfermera. Patricia se quedó sola en su casa, llena de recuerdos y promesas rotas. El dolor del abandono la abrumaba en los días que siguieron. Los recuerdos de sus risas de juventud, sus sueños compartidos en aquellos años, se mezclaban con el amargo sabor de la traición. Se obligó a levantarse cada mañana a hacer algo productivo, aunque fuera pequeño. Empezó a redescubrir sus pasiones, a reconectar con amigos que había dejado de lado por seguir el ritmo implacable de Roberto. Poco a poco, el dolor se transformó en una determinación silenciosa de recuperar su vida y su felicidad. Según todo lo que decían sus amigos en común, Roberto parecía estar viviendo un sueño con Lorenza, quien había abandonado ya su trabajo de enfermera para vivir a expensas de su nueva pareja, que se esforzaba en dárselo todo. Salían a trotar todos los días, iban a los mejores gimnasios y los mejores restaurantes de comida fitness, y disfrutaban de una intensa vida nocturna, de tabernas y fiestas, que Patricia nunca pudo darle, pues no tenía la resistencia de la juventud de Lorenza. Sin embargo, no todo era perfecto en su mundo. Lorenza, con su juventud y energía, tenía gustos caros y exigencias que comenzaban a poner a prueba las finanzas de Roberto.
Aunque éste trataba de mantener el ritmo, ya empezaba a mostrar signos de agotamiento, tanto físico como monetario y emocional. De forma muy dura, se fue dando cuenta que mantener a Lorenza contenta resultaba ser una tarea costosa. Ella quería los mejores vestidos y zapatos, todo de marca, así como cenas en restaurantes caros, días de spa, membresías en gimnasios exclusivos con entrenadores privados, fiestas nocturnas en prestigiosos establecimientos y estilistas de renombre, en un tren de vida que Roberto apenas podía costear invirtiendo en ella los ahorros de toda la vida, aquellos que nunca quiso compartir con Patricia, al llegar a un acuerdo de dejarle la antigua y vieja casa con el divorcio, con tal de no molestarle sus ahorros en lo más mínimo. Así, las tensiones entre Roberto y Lorenza comenzaban a surgir, y aunque intentaban mantener una fachada feliz, las grietas en su relación eran cada vez más evidentes. Roberto decidió renunciar a su trabajo en el ancianato, molesto de lidiar con personas mayores que le recordaban su propia mortalidad, luego de lo cual consiguió un trabajo en un gimnasio. Al principio, parecía una buena idea y con una mejor remuneración. Estaba rodeado de jóvenes con mucha energía, aunque pronto descubrió que el trabajo era más extenuante de lo que esperaba. Las largas horas y la presión para mantenerse en forma comenzaron a pasarle factura. Con respecto a su vida sentimental, a pesar de todos sus esfuerzos, Roberto no lograba satisfacer las crecientes demandas de Lorenza. La situación se volvía insostenible. Empezaba a mostrar signos de cansancio, sus entrenamientos ya no eran tan intensos y su salud empezaba a deteriorarse. Lorenza, por su parte, no mostraba compasión. Seguía exigiendo más, ajena o indiferente al esfuerzo que Roberto estaba haciendo para mantenerla feliz. Poco a poco, ella sacó a relucir el tema de que él se estaba volviendo viejo. En poco tiempo la carga económica se volvió insoportable hasta llegar al colapso. Roberto se encontraba en bancarrota, sin poder pagar las cuentas, y lo que es peor, su salud estaba deteriorada. Los lujos que alguna vez prometieron una vida de felicidad ahora parecían inalcanzables. Lorenza, siempre en busca de más, comenzó a distanciarse, y las peleas se volvieron frecuentes. La realidad de sus decisiones empezó a golpear a Roberto con toda su fuerza, dejándolo desesperado y sin opciones. Más allá de los problemas financieros que afectaban aquella relación construida sobre la base de intereses superficiales y vacíos, y no en el amor verdadero, Roberto no pudo seguir el ritmo de vida que Lorenza imponía. Sus constantes demandas de salir, ejercitarse y mantener una vida social activa lo llevaron al límite. Un día, mientras intentaba completar uno de sus exigentes entrenamientos, Roberto sintió un dolor punzante en el pecho y se desplomó en el gimnasio. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron agotamiento extremo. Su cuerpo simplemente no podía más. ¿Quién lo diría? La hospitalización de Roberto no solo evidenció su fragilidad física, sino también su ruina financiera. Las facturas médicas se acumularon y los lujos que antes le prometía a Lorenza se volvieron imposibles de mantener. Se encontraba en quiebra, sin ahorros y con deudas que lo asfixiaban. Lorenza, acostumbrada a un estilo de vida lujoso, no mostró paciencia ni compasión. El gimnasio, que había sido su refugio y símbolo de juventud, ya no era una opción para Roberto. Su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. Fue despedido, incapaz de cumplir con las demandas físicas del trabajo. La pérdida de su puesto en el gimnasio fue un golpe más a su ya deteriorada autoestima. Se sentía derrotado, sin dirección y sin propósito. Ella, como era de esperarse en una relación fundamentada solo en lo efímero y transitorio, como la belleza, la juventud y el dinero, incapaz de soportar la nueva realidad de Roberto, decidió que ya no podía seguir a su lado. Encontró a alguien más joven y con mayores recursos, alguien que pudiera ofrecerle la vida que ella deseaba. Una noche, mientras Roberto aún se recuperaba en el hospital, Lorenza se despidió fríamente, dejándolo desolado. Su partida fue un golpe devastador para Roberto.
que ahora enfrentaba la dura realidad de su situación. Estaba completamente solo. Desesperado y con todo tipo de remordimientos y autorreproches, Roberto decidió regresar a la única persona que siempre había estado a su lado incondicionalmente: Patricia. A pesar de todo lo que le había hecho pasar, pensó que podría encontrar en ella el apoyo que tanto necesitaba. Pocos días después, Roberto tocó a su puerta, a la puerta de aquella vieja casa que alguna fuera su hogar, su apariencia desmejorada y su rostro lleno de arrepentimiento. Patricia abrió, sorprendida, con su rostro envuelto en una sonrisa resplandeciente. «Perdóname. Jamás me había dado cuenta hasta ahora que tu mayor belleza está por dentro, y es ahí donde reside tu eterna juventud. Quiero volver contigo», dijo Roberto, con una voz quebrada que Patricia apenas reconoció. Pero antes de que pudiera contestarle, su nuevo esposo, Marcos, un atractivo millonario de su edad, se acercó y la rodeó con su brazo. «¿Quién es?», preguntó con amabilidad, pero también con una firmeza protectora. «Es Roberto, mi ex esposo. Solo pasó a saludar», respondió Patricia, su voz tranquila y segura. Roberto, al ver a Marcos, comprendió que ya no había lugar para él en su vida. El hombre que alguna vez la había humillado y menospreciado, ahora se enfrentaba a la realidad de su propia soledad. Cabizbajo se alejó sin añadir palabra, aunque antes de irse había alcanzado a observar la transformación interior de la vieja y desvencijada casa que había cedido por completo a Patricia con tal de agilizar el divorcio, a cambio de que ella no exigiera nada de sus ahorros de toda la vida, que pensaba invertir por entero en Lorenza y que terminó dilapidando, en efecto, con ella. La vieja casa era, ahora, un suntuoso espacio interior donde cada detalle estaba pensado con sofisticación y estilo, y no pudo menos que darse cuenta que la misma Patricia era, ahora, una mujer remozada, con un brillo especial en sus ojos, una chispa de felicidad, con el cabello tan diferente y ese maquillaje que la hacía lucir tan joven, en un atuendo lujoso que le sentaba tan bien, con sus costosos accesorios de joyas. Y ese perfume que exhalaba, qué fragancia tan exquisita. Ella estaba prácticamente irreconocible, no solo por fuera, sino emocionalmente, con esa seguridad y fortaleza que era capaz de proyectar ahora. Y es que el encuentro con Roberto hizo reflexionar a Patricia sobre todo lo que había pasado y cómo había cambiado. Ya no era la mujer insegura que se sometía a sus crueles exigencias. Había encontrado en Marcos a un compañero que la valoraba por quien era, no por cómo se veía. Aceptó su realidad con gratitud, sabiendo que merecía ser amada y respetada. Su nueva vida estaba llena de alegría y amor genuino, algo que nunca había experimentado con Roberto. Con pocas opciones y su salud en declive, Roberto se vio obligado a regresar a su antiguo trabajo en el ancianato, muy a su pesar. La ironía de la situación no se le escapó. El hombre que había huido de los ancianos para mantener su juventud, ahora se encontraba cada vez más parecido a ellos. El trabajo que alguna vez despreció, paradójicamente en este momento, era su única fuente de ingresos. Cada día era un recordatorio de su caída. En el ancianato, Roberto tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida y las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Recordaba con nostalgia y arrepentimiento los días en que tenía todo: juventud, energía y una esposa que lo amaba incondicionalmente. Ahora, todo eso se había desvanecido. Se preguntaba cómo había podido ser tan ciego y egoísta, y si alguna vez podría enmendar sus errores. Mientras Roberto lidiaba con su nueva realidad, Patricia encontraba la paz en las pequeñas cosas cotidianas. Su vida con Marcos era genuina, sin exigencias ni recriminaciones, llena de amor y comprensión. Se apoyaban mutuamente y cada día era una bendición. Aprendió a valorar lo que realmente importaba: la autenticidad, la conexión humana y el amor verdadero. Roberto, en su soledad, quizás nunca encontraría esa paz, pero Patricia había decidido vivir plenamente, sin remordimientos ni resentimientos.
Y ahora no dejes de ver la historia de Jefa por accidente, millonaria por un día. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Bendiciones.